Saludos amigos, hoy toca nuevo video y hoy vamos a hablar de lo que viene siendo la válvula EGR. Hoy vamos a hablar de lo que es la válvula EGR. Aquí la tenemos, o en español, sistema de recirculación de gases de escape. Les voy a decir para qué sirve. Esta válvula se encarga de regresar los gases de escape al sistema de admisión para que no salgan tantos gases contaminantes por medio del escape. Lo que hace es los vuelve a regresar esta válvula o los mantiene aquí. La computadora le manda una señal a esta válvula. Toma en cuenta el combustible y el aire inyectados para abrir y cerrar un pistón que trae esta válvula por dentro. Ahora es que cada que la computadora lo indique, tomando en cuenta cómo está haciendo la combustión y qué gases están saliendo por el escape, le ordena a esta válvula abrir para que esos gases vuelvan a entrar por el sistema de admisión y vuelvan a ser recirculados para que no contaminen tanto lo que viene siendo la atmósfera. Las fallas que pueden presentar, prácticamente todo esto vienen siendo casi las mismas fallas, que es bajas revoluciones, pérdida de potencia, se les jalonea el motor y les sale humo negro por el escape. Voy a mostrarles cómo probar esta válvula. Déjenme acomodar el celular y ahorita les muestro. Es un pequeño video rápido pero muy importante. Bueno, amigos, después de ya tenerlo acomodado, aquí podemos ver siempre importante su multímetro en este tipo de pruebas. Y pues bueno, aquí si nos damos cuenta, la válvula EGR sin el arnés tenemos 5 pines. Ustedes a lo mejor no los tienen a simple vista, yo los tengo así porque aquí le falta una pieza, está rota, pero la válvula funciona perfectamente. Aquí tenemos lo que es el arnés de conexión. Podemos ver que ahí tenemos las 5 entradas. Este arnés va así, con el clip hacia arriba, y aquí podemos ver. Chequen. Aquí lo que vamos a checar son en las entradas de las orillas. Si se dan cuenta, las 3 del medio están libres. En esas 3 entradas, con el switch abierto, el multímetro nos tiene que marcar 12 volts. Eso es para revisar nada más ahorita las corrientes del arnés. Ahí lo podemos ver, 12 volts. Ahorita lo que vamos a hacer, a ver si puedo cambiarlo. Permítame, porque ya saben que con una mano es súper difícil. Ahí ya la metí. Chequen ahí en qué pin lo metí. Vendría siendo en el segundo. Y vamos a probarlo aquí. Chequen cuáles son: segundo y cuarto. Ahí lo podemos ver. El del medio queda libre, y estando ahí nos debe de dar un voltaje de 5 volts. Aquí lo podemos ver donde está tocando, segundo y cuarto, y ahí nos debe dar un voltaje de 5 volts. Ahora, el del medio, pues obviamente saben que es la señal. La válvula EGR la pueden quitar, solamente tiene 2 tornillos. Aquí podemos ver uno, y aquí al lado, no sé si se alcanza a ver, ahí lo tenemos. Ahí donde marca mi dedo, es que si pongo el dedo desenfoca. Ahí lo podemos ver. Solamente cuenta con 2 tornillos. Esta regularmente la pueden quitar, y aquí abajo nada más trae un pistoncito que se llena de hollín. Esta yo prácticamente, les comento como videos anteriores, yo la acabo de lavar. Ustedes la pueden quitar, no es nada difícil. Quitan esos tornillitos y la válvula sale como sale la jack. No sé si recuerdan en videos anteriores. Y la pueden limpiar, pero pues esta no. Es muy difícil que se les ensucie si está bien su carro. Pues bueno, continuando, el multímetro lo vamos a poner en este sistema, en esta señal. Se me fue es la de continuidad, y aquí vamos a checar cuál es la bobina del solenoide. Aquí vamos a checar cuál tiene continuidad, que en este caso va a ser la primera y la última. Pueden ver cómo pita el multímetro. Ahí lo podemos ver, lo quito y lo pongo. Ahí está. Esta de aquí, la segunda y la cuarta, vienen siendo las del sensor. Esas
la computadora les va a mandar pequeños piquetes de corriente para que sepa en qué momento va a actuar la válvula. Lo que nos importa ahorita son el primero y el último, que es el del solenoide, que es el pistoncito que entra, y más bien el pistón que abre y cierra. Aquí lo que vamos a ocupar, dejando el multímetro a un lado, aquí ponemos las puntas, vamos a ocupar un cable. Yo en este caso tengo estos pequeños caimanes, los uní para hacerlo más largo, y una punta del caimán la vamos a conectar a lo que es una punta, la que ustedes gusten. Ahí la tenemos. Que recorre el plástico para que vean que ahí está conectada. Este nomás lo subo para aislar y no vamos a tener ningún accidente. Esta está conectada al negativo de la batería. Aquí vamos a ocupar otro cable igual. En este caso yo no lo tengo, por eso tuve que desarmar mi probador, y vamos a poner la pinza en el positivo de la batería. Y en este caso ustedes podrán tener otro caimancito con estas entradas. En este caso yo nada más tengo el resorte. Aquí qué es lo que vamos a hacer, con mucho cuidado. Fíjense, está puesto en el primero y nosotros vamos a mandarle voltaje a lo que es el último. Estamos hablando del primero y el último, el que nos mandaba los 12 volts. Escuchen bien lo que va a pasar, porque esto, al momento de que ustedes le inyecten corriente, va a tronar el pistón que está subiendo y bajando. Quiere decir que su válvula está bien. Si no hace esto, quiere decir que su válvula ya falló. Vamos a darle unos pequeños piquetes y escuchen. Ahí quiere decir que está subiendo y bajando. Es una pequeña prueba nada más para saber que su pistón está bien. Pues bueno, la señal, esa señal es la que va a mandar a la computadora, se la va a mandar a o esta a la computadora, dependiendo de cuántos gases haya aquí acumulados, y ya la computadora me mandará piquetes de corriente para que abra y cierre el pistón y vuelva a recircular los gases tóxicos. Esta es una pequeña manera de probar su válvula EGR. Ya vieron, es relativamente fácil. Volvemos a poner su arnés. Les comento y les repito, yo aquí aquí se lleva otra pieza, el mío no la tiene. Es donde entra lo que es el arnés y abrocha este plastiquito de aquí arriba. Es una manera muy fácil de checarla, y vean cuánto me tardé. Son que aproximadamente 5 o 6 minutos. Y pues bueno amigos, espero les haya servido este video. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse por favor. Mis videos están teniendo últimamente muchas vistas, pero muy pocos suscriptores. A lo mejor los aburro. A lo mejor ustedes están esperando que a este carro lo metamos a pintura, le pongamos lip, rines. Desgraciadamente ahorita no se cuenta con el presupuesto, pero pues esperemos que esto crezca y ya más adelante se vendrán cosas nuevas. Ahorita básicamente les estoy ayudando porque en el grupo de Team Grand Am, que por cierto un saludo a toda la banda del grupo de Team Grand Am. Aquí les voy a estar dejando cómo lo pueden encontrar en Facebook para que se unan. Entonces, regresando al tema, muchos comentan que su auto no enciende, revoluciones inestables, y después de todos estos videos que he estado haciendo, como les comento, a lo mejor no son la gran cosa. No estamos instalando ni despilfarrando tanto dinero como otros youtubers, que a lo mejor a muchos de ustedes es lo que les gusta ver, cómo se despilfarra el dinero, cómo pagas cosas carísimas, le mandas a hacer, le mandas quitar, se le ponen turbos, nitro y cuanta madre. Pues ahorita no, por el momento no va a ser esa la idea. Sí, en algún futuro se va a arreglar este carro, no modificar tanto, pero se va a arreglar muy chingón. Un sueño de todos que tienen este carro es dejarlo como el Grand Am SCT. Pues bueno, vamos a darle más o menos un toque parecido. Y pues bueno, regresando a esto, pues me están comentando muchos que están dando con sus fallas, están encontrando las soluciones. Pues bueno amigos, pues hasta eso a mí ahorita me da gusto que muchos estén encontrando sus fallas. Para mí lo principal es el corazón del motor, el corazón más bien, perdón, del carro, que esté bien el motor para que no nos deje tirados.
y después de eso pues ahora sí ya se viene la estética. Entonces les encargo por favor su suscripción, su like y compartan. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo.